padre le castiga y le hace ver que es una falta grave. Sin embargo, todos los padres engañan a sus hijos y el Padre, la luz se mantiene, también castigará a aquel mentiroso padre, ya que el libro de Apocalipsis 21:8 dice: mas los temerosos e incrédulos, a las abominaciones y homicidas, a los fornicarios y hechiceros, y a las idólatras y a todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. De manera que no hagamos tal cosa para no ser destruidos, así no nos podemos dar cuenta de las tradiciones que el mundo está guardando, que tienen apariencia de muy inocentes, pero la consecuencia es grave. Yo hago un paréntesis aquí, hermanos, porque nosotros heredamos maldiciones de nuestros padres. A veces decimos porque estamos en ruina, ¿qué es lo que pasa? En el caso mío, una abogada litigante con muchas personas y muchos pleitos ganados, pero el dinero, así como me entraba por una mano, se me iba por el otro. Un día orando le dije: Señor, yo he leído tu palabra y yo estoy muy mal delante de ti por lo visto. En Deuteronomio 28 están las bendiciones y las maldiciones. Porque yo, siendo una profesional del derecho, gano plata, y mucha plata, pero así como gano, se me desaparece. Y yo le clamé a Dios: dígame, Señor, cuál es su origen, porque no hay maldición sin causa. Tenemos maldiciones y no sabemos de dónde proviene esa maldición. Hay que pedirle al Señor revelación de dónde proviene eso. Y Dios es tan bello y tan hermoso que cuando uno lo busca en espíritu y en verdad y en el secreto, el Señor me durmió, porque casi siempre me duerme para revelarme las cosas. Y me dijo, me llevó a donde estaba mi abuela, la madre de mi madre, y me dijo: allí está la maldición tuya. Tu abuela leía el tabaco, las cartas y el chocolate, y era una bruja. Y yo digo que persigo la maldición de los padres hasta la cuarta generación. Mire, yo me puse a llorar, hermanos. Yo lloraba y lloraba y lloraba y le decía: Señor, ¿qué hago para que tú me quites esta maldición? Esta iniquidad son iniquidades. Yo no quiero seguir así, Señor, yo quiero ser prosperada. Tengo un carro viejo que me toca empujarlo. Yo eso no lo quiero, Señor. Se me queda varado. La casa en ruina. Señor, yo tengo que salir de esto. Tú dices en tu palabra que tú viniste a libertar a los cautivos, a los oprimidos por el diablo. Señor, yo estoy cautiva todavía en el cautiverio de Satanás. ¿Cuál es la maldición? Le lloré tanto a Dios, que fue tan hermoso, que puso a mi hijo a ayunar 21 días. Cuando él estaba en ese ayuno de 21 días como Daniel, el Señor le reveló el origen de mi ruina y él empezó a guerrear y a destruir el origen de la ruina. Cuando él termina el ayuno de 21 días, hermanos, para que a ustedes se les quede grabado esto, que no estoy hablando mentiras, que estoy hablando una verdad que se hizo realidad en mi vida. El Señor fue tan hermoso que empezó a bendecirme con los honorarios que no me pagaban, que me robaban, que hacían de todo conmigo, o me pagaban por ahí chichicuas. Entonces, Dios es real, hermanos. Dios es real, y si lo buscamos en espíritu y en verdad, nos va revelando por qué estamos en una condición como estamos. Los cristianos no podemos estar contentos, brincando y saltando como unos locos, porque esto no es una religión. Esta es la misma vida que tenemos que tener delante de Dios. Tenemos que ponernos a cuenta todos los días en lo secreto, buscar el secreto de Dios, buscar su rostro, buscar su presencia, buscar la revelación, para que nosotros sepamos qué es lo que nos está estorbando, qué es lo que nos está causando tal cosa, por qué estamos así. Y Dios nos va libertando. Él dice que nos va quitando las hojitas secas como un árbol. Él siempre nos compara como un árbol, como el árbol del Salmo 1, que dice que somos como árboles frondosos, junto a corrientes de agua, que damos fruto a su tiempo y nuestra hoja no
Él no quiere ver así como ese árbol del Salmo 1. Y tenemos que buscar cómo llegar a hacer esos árboles frondosos junto a corrientes de agua, vean, es el agua de vida. Que demos fruto, dignos de arrepentimiento, que no volvamos al viejo hombre a ser como éramos antes, mentirosos, engañadores, lujuriosos, perezosos, rebeldes, no hacerle caso a Dios. Eso éramos antes. Tenemos que procurar que el Señor nos ayude para que seamos nuevas criaturas y que el Señor habite en nuestros corazones y crezca en nuestros corazones y que la unción de ese santo Dios que nos mandó, que se llama Jesucristo, se refleje en nuestra vida, hermanos, en humildad, en mansedumbre, y nos quite las herencias de nuestros antepasados que tenemos muy arraigadas, hermanos. Tenemos que romper esas cadenas, tenemos que romper esos cepos, esos yugos, porque Dios, a través de Cristo, dijo, le he mandado un libertador espiritual. Por eso no podemos estar nosotros esta noche tomando y bailando, comamos y bebamos que mañana moriremos. Eso no es para nosotros, porque tenemos ya el conocimiento de Dios. El Señor dijo, yo me les revelaré a ustedes. Yo amo a los que me aman y me hallan los que me buscan, hermanos. Si lo buscamos, si lo amamos con un corazón sincero, el Señor se nos revela y nos va mostrando. Después, también en una noche de oración le dije, Señor, muéstrame mi situación, cómo estoy delante de ti. Es lo que siempre tenemos que decirle al Señor. Y me mostró que tenía tres demonios ancestrales que eran los gobernantes de mi vida. Imagínense, me mostró en un sueño, en una casa, mi padre tenía una casa en el campo, y en ese campo había una casita de bareque muy viejita y muy fea. Y yo siempre que pasaba por ahí decía, qué casa tan fea, nadie la habita por fea. Yo decía, estaba muy niña, de unos 7 años. Yo me acuerdo siempre de eso. ¿Y qué hizo el Señor? Yo iba mucho a la oración con el pastor Pablito. Yo iba sagradamente todos los días de mi vida, porque eso es lo que Dios me ha bendecido, la perseverancia, hermanos. Dice el Señor que el que persevera hasta el fin es de ser el salvo, hermanos. Y esa palabra se ha cumplido en mi vida. Yo empecé a ir a la oración con el pastor Pablo de 6 a 8 de la mañana cuando Dios me reveló el arrebatamiento. Yo, todos los pastores, a las vigilias de Bethesda iba porque esa iglesia fue levantada también por un compañero mío que trabajó conmigo, el doctor Víctor López, que fue notario, y su esposa, también otra abogada. Ellos ayudaron al pastor Enrique y ellos me invitaban a las vigilias y yo me iba. Ahí conocí muchos serbios hermosos de Dios, igual en la misión carismática. Entonces, el Señor me reveló en un sueño, me puso en un carro que yo llegaba a ese sitio. Y me bajaba y veía la casita que estaba desvencijada, muy limpiecita, muy blanquita, por fuera. ¡Ay! Yo dije, pero qué bonita, volvieron la casita que un día vi tan fea. ¡Ay! ¿Quién la habrá transformado tan bonita? Me bajé del carro y me fui a asomar porque había una ventana. Y vi en un rincón 3 viejitos apuñuñaditos en el rincón así. Y yo dije, hola, ¿qué estarán haciendo estos viejitos en este lugar? Y empecé a llamarlos, oiga, y nadie me respondió, estaban apuñuñaditos así. Yo dije, pero esos viejitos están como sordos, como mudos, como ciegos, ni ven ni nada. Y en el espíritu vea que eran de muchos años, muchísimos años. Entonces, yo dije, ay, yo no los voy a llamar más. Me regresé y me fui a subir al carro y me despertó el Señor. Dije, Señor, ¿y esto qué significa? ¿Qué significa en mi vida? Y entonces yo empecé a orar y yo dije, Señor, ¿qué será lo que significa en mi vida? Y entonces yo, la verdad es que no me acuerdo si fue mi hijo o fue el Espíritu Santo que me reveló, me dijo, la casita eres tú,
blanquita por fuera de todas las oraciones que va a hacer en la iglesia, pero tiene 3 espíritus gobernantes ancestrales en tu vida. Y empecé a llorar, mis hermanos. Lloré al Señor y Señor, quítame esto, estas son iniquidades, yo no puedo heredar las maldiciones de mis padres. Yo tengo que arrancar esto, ¿qué hago, Señor? Ayúdame, ayúdame, libértame, Señor. Y yo me estaba congregando con el pastor Eduardo Cañas, con él duré 7 años, y fui abogada de la iglesia Manantiala también. Y yo le lloré tanto a Dios que ese día me fui a un ayuno que teníamos en el Tejar con el pastor Eduardo yo iba siempre los viernes al ayuno con él, y dijo el Señor a través del pastor Eduardo, dijo, el Señor me ha revelado que hay hermanos que tienen espíritus ancestrales, sordos, ciegos y mudos, y esos espíritus solo salen con ayuno y oración. He decretado 3 días para los que quieran venir a ser libres a esta congregación. Y yo dije, Señor, más claro no canta un gallo, era la respuesta. Me he ido al ayuno de 3 días, hermanos. Eso fue una guerra tremenda, me acuerdo muchísimo. Y Dios me libertó de los 3 espíritus inmundos que me tenían aprisionada y presa. Y un día, adorando a Dios, le dije, Señor, ¿por qué voy a alzar las manos y no puedo? Si Moisés alzaba las manos horas y él no se cansaba, Señor. Yo tengo que ser como Moisés orando. Y me dijo, porque estás atada. Uy, Señor, ¿y atada con quién? ¿Con qué? ¿Qué es lo que pasa conmigo, Señor? Y fue cuando me trajo la revelación de los espíritus ancestrales, y Dios me fue haciendo libre, y así muchas cosas que si me pongo a contarle todo lo que ha hecho el Señor conmigo no termino esta noche, pero es como una advertencia, como una enseñanza para que ustedes que están siguiendo al Señor puedan ser libres, hermanos. Él es la vida, es la resurrección, Él es un Dios precioso. Si lo buscamos, lo amamos de corazón sincero y humilde, el Señor nos oye, nos responde y nos lleva de gloria en gloria, hermanos. Mire, yo, para la gloria de Dios, aquí cuando hay adoración, el Señor me tiene horas con las manos arriba y no me canso. Parece que estuviera conectada con el cielo, pero es a raíz de que yo he dispuesto mi corazón con mucho esmero, con mucha perseverancia, con mucho esfuerzo, y el Señor me ha ido dando la libertad, dando la libertad, dándole libertad. Por eso puedo orar horas. Yo no puedo orar, hermanos. Cuando no podemos orar porque estamos muy atados. Pero a raíz de todo el ejercicio que he hecho a través de las vigilias, de los ayunos, de la intimidad con Dios, el Señor me ha ido libertando, 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 hermanos. Entonces sigamos, que está muy importante esto. En este pasaje no nos menciona nada de la relación a cuántos eran, ni tampoco que eran 3 reyes. No. Los armenios en el siglo III introdujeron la creencia de los reyes magos. La Iglesia Católica tomó como fundamento bíblico Salmo 72, 9, 11, para afirmar que eran reyes y además que eran 3. También toman como base bíblica lo escrito por Isaías 63 y 6, para asignarles los animales donde venían montados. Sin embargo, en el Evangelio de Mateo 21, 1, 2 dice, y como fue nacido Jesús en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, he aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. En este pasaje no nos menciona nada con relación a cuántos eran, ni tampoco que eran reyes. Otra mentira, los nombres de estos, Gaspar, Melchor y Baltasar, ¿quién les daría los nombres de estos personajes? Ya que la Biblia no registra nada de esto. Toda una serie de mentiras aceptadas por la Iglesia romana, pero el mundo sigue la tradición del hombre y deja el mandamiento de Dios. Qué tremendo todo esto, Señor. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Las posadas, también llamadas jornadas o 9 noches, representan un novenario.
de celebraciones del 16 al 24 de diciembre. Son 9 días que representan los 9 meses del embarazo de María y su búsqueda por encontrar un lugar para que naciera Jesús. Las posadas en México tuvieron su inicio en el convento de San Agustín, a Colmán, y se dice que el encargado Fray Diego de Soría obtuvo durante su estancia en Roma una bula, permiso del Papa Sixto V, para celebrar en la Nueva España unas misas llamadas de aguinaldo, que debían efectuarse del 16 al 24 de diciembre. Al fusionarse las raíces prehispánicas con las europeas, las posadas adquieren un nuevo matiz, donde se organiza una procesión encabezada por las imágenes de María y José, mientras se cantan los villancicos al pedir posada ante una puerta cerrada, para posteriormente conseguir el albergue, seguido con cánticos, para concluir rezando el rosario. El cantar villancico viene del siglo XIV en Alemania. Originalmente la gente cantaba y bailaba alrededor de una mujer y su bebé en una cama, simbolizando a la madre de Jesús, a María. La palabra de Dios denuncia todas estas cosas diciendo: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Primera de Timoteo 4, 3, 4. Estas son fábulas paganas que han introducido en algo tan sagrado como es el nacimiento del Salvador, pero bien dice el profeta Jeremías 7, 8. He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira, ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad y no hay en ellos provecho. Jeremías 16, 19. Ya es tiempo, pueblo, que despierte a la realidad que todo esto es de origen pagano y divino. Y no divino. Las piñatas se remontan a la época de los griegos. El origen de la piñata es supuestamente romano y proviene del vocablo piñata, vasija. Sin embargo, la costumbre es de origen español y nace en los ritos de la fertilidad practicados con motivo del inicio del ciclo agrícola durante la primavera. Este inicio acontece durante un carnaval que en España culmina el domingo siguiente, el miércoles de ceniza, se denomina Domingo de Piñata, pues ese día se rompían las piñatas. La piñata se adorna con papeles de colores, según la tradición católica. La piñata representa el mal. Debe tener 7 picos con los 7 pecados capitales. El palo es la ayuda que da la Iglesia para destruir el mal. Las frutas son los beneficios que se reciben de Dios si se tiene fe. Se vendan los ojos porque la fe es ciega. Esta es otra mentira con la que muchos inocentes se divierten, pero pregunto, ¿qué relación tiene la piñata con el nacimiento de Jesús? Ninguna. Todo esto ha sido de una mente astuta y se ha introducido poco a poco dentro del nacimiento de Jesucristo. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad y la fe. La caridad, la paciencia, la mansedumbre, y aléjate de esto que no está de acuerdo con Dios. Según de Timoteo 2:22. El intercambio de regalos. El intercambio de regalos fue adoptado por Roma supuestamente en recuerdo de los dones que dieron al niño Jesús. Pero como podemos ver, nunca existió un intercambio, pues el niño no les dio nada a cambio. El intercambio de regalos surge del siglo XVI, pues cada noche, luego de la ceremonia religiosa, se alababa con cánticos al niño Jesús, se reza y se regalan dulces. ¿Cuántas costumbres se han introducido en este acontecimiento? Todo esto como dogmas que la gente acepta sin hacer una investigación, quizá por apatía o por miedo a los curas, ya que si muestran lo contrario a estas tradiciones los excomulgan, o también por miedo a descubrir la realidad. Quizá por esto mucha gente que es católica se resiste a estudiar la Biblia porque no quiere darse cuenta de lo que está practicando. Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
y no vienen a la luz porque sus obras no sean redarguidas. Juan 3, 19, 20, Isaías 14, 12, 17, 2 de Timoteo 25 y 26. Dice, ¿por qué los protestantes también celebran estas fiestas? Dice el historiador. Finalmente, la Iglesia Occidental Católica adoptó esta fiesta como parte de su doctrina, tomando en cuenta que muchos pueblos se convertirán al catolicismo, puesto que no iban a dejar sus rituales paganos, simplemente se iban a ver desde otro punto de vista. En lugar del nacimiento del Dios Sol, ahora es el nacimiento de Jesús en lugar de las Saturnalias, los días de las posadas, etc. Estos días se han celebrado a través de los años y lugares que se conquistaron a espada y fuego imponiendo esta doctrina. En el siglo XVI se dice que la Iglesia Católica está minada de corrupción, desde los sacerdotes, obispos, cardenales y papas. En 1517 el Papa León X publicó una indulgencia que podía ganarse mediante el pago de una limosna. Fue cuando el monje agustino llamado Martín Lutero se levantó indignado contra los abusos del clero, presentando en 95 tesis contra la indulgencia y publicándola en 1518. Se le hizo un juicio encontrándolo culpable. No fue hasta el año 1521 que el Papa León X lo excomulgó. Al paso del tiempo al grupo de Martín Lutero se le llamó protestantes. Se debe notar una cosa muy importante: Lutero no se separó de la Iglesia romana por cuestiones doctrinales, sino por las indulgencias y abusos del clero. Es por eso que la doctrina católica y la doctrina protestante son prácticamente la misma, variando solamente en pequeños detalles, por ejemplo, las imágenes, los santos, el Papa, etc. Se puede decir con seguridad que el protestantismo es una doctrina romana disfrazada. Imagínense. Entonces, muchas iglesias cristianas hoy nos damos cuenta que están disfrazados de cristianos, de evangélicos, de protestantes. Por eso a ellos no les gusta que se le digan evangélicos, sino cristianos. Pero ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está la evidencia del Señor Jesucristo en sus vidas? Diciendo mentiras. Si Cristo no es el padre de la mentira, ¿quién es el padre de la mentira? Satanás. Y si estamos quitándole a la Escritura, mire que vienen tiempos muy terribles para aquellos que están haciendo esas cosas, hermanos. Viene juicio contra mucha gente, y ya el Señor ha empezado el juicio en muchas iglesias protestantes, hermanos. No podemos estar nosotros también como ellos, celebrando la Navidad, gozándonos con todos los paganos, porque el Señor nos advierte muy claro: no te hagáis participantes de las tinieblas, no te hagáis participante de la mesa de los demonios, porque viene juicio contra nosotros, hermanos. Y Dios no se puede burlar. Él dice, de Dios nadie se puede burlar. Y por eso a veces preguntamos, ¿por qué estamos así? ¿Qué le pasará? ¿Qué nos pasará? ¿Qué se le pasará a mis hijos, a mis nietos? Hay que hacer un alto en el camino, como dijo el profeta Jeremías, y volver a la senda antigua, hermanos. La Escritura es la única verdad, es la palabra de vida, es la que nos da vida, la que nos hace libres, y que no andemos en cosas paganas y que no andemos en cosas que Dios no nos ha mandado a hacer. Entonces vamos a orar, hermanos, y vamos a pedirle al Señor que nos guarde, porque el Señor dijo, mire que el que esté firme, mire que no caiga. Nosotros lo único que tenemos que clamarle al Señor una compasión con nosotros, porque no es fácil, hermanos, estar firmes, no es fácil seguir a Cristo, es una cosa muy complicada. Tenemos que orar mucho, tenemos que orar unos por otros, por eso tenemos que congregarnos, porque si una persona se congrega, hay mucha gente en la iglesia ya, como ancianos de la iglesia, que oran por los que están viniendo a la congregación. Y esa oración Dios me mostraba en un sueño también, que es como una paraguas transparente, como un manto transparente que Dios le pone a uno cuando ora. Entonces, si nosotros tenemos quien ore por nosotros, tenemos una protección celestial. El Señor nos guarda. La oración tiene mucho poder, hermanos. Yo he leído muchos libros de muchos testimonios. Ahorita estaba viendo toda la historia, cómo fue el tsunami allá en ese sitio donde primero se presentó el tsunami, donde se llevó toda esa cantidad de gente.
Y hay un testimonio de un pastor muy hermoso, muy lindo, querido por nosotros, que es un pastor de Neiva, que es el que dirige una congregación que se llama la Gran Comisión, que ha sido misionero por todo el mundo, y Dios le dio ese privilegio de ser pastor en Neiva. Y él cuenta el testimonio de una señora que iba a la iglesia a orar y orar y orar y orar, y su hijo, un hombre muy rico, esmeraldero, y se había ido a pasar vacaciones porque el tsunami fue en el 2004, hoy me enteré, hoy vi todo lo que sucedió, eso fue algo tenebroso y catastrófico, y estaban presentando todo el testimonio de unos alemanes protestantes que se salvaron de semejante tsunami. Y este hombre estaba allí pasando vacaciones con su esposa porque fue en un diciembre también, una víspera de Navidad, imagínense. Estaba él ya pasando Navidad y la señora en la iglesia orando y orando y orando. Y la señora empezó una desesperación porque los intercesores Dios, cuando va a pasar alguna cosa catastrófica, alguno de la familia muy cercana, Dios le pone a orar y le pone a uno desesperación. Entonces, ella llamó al pastor Alvarito Romero y le dijo: pastor, algo pasa, a mi hijo algo le va a pasar, yo siento que debemos orar. Y ella se fue para la iglesia a orar con su pastor, y en ese momento que ella estaba orando, él estaba bañándose con la esposa y la niña, imagínense, en ese lugar, en esa isla. Y él dice, porque él sobrevivió a esta catástrofe por la oración de la mamá, él dice que él sintió una desesperación por subirse allá a la montaña, hay una montaña al pie de la isla, y salió corriendo, y la esposa dijo: no, yo me quedo. Dijo: pero yo me llevo la niña, y se llevó la niña. Se subió a la montaña, cuando él ve que viene esas olas de allá, pero él gritaba y toda la gente le dijo: su esposo algo le pasó a la niña. Cuando ella pensó que algo le había pasado era a su hija, salió corriendo. Usted sabe que los hijos son para nosotros muy importantes. Salió corriendo, cuando ella llega a la cima, la ola llegó y se llevó a todo el mundo. Y ella se salvó por la oración de su suegra, la mamá de su esposo, con su niña. Ellos cogieron avión enseguida, se vinieron a los 3 días porque nadie podía recoger en esa isla, nadie, porque quedaron aislados 3 días que ni los helicópteros podían aterrizar, hermanos. Entonces, ¿por qué traigo yo a colación esto? Porque la oración es muy importante, hermanos. Nunca olviden esto. Si va a haber una desgracia, a mí me ha mostrado muchas cosas que van a suceder y Dios no ha permitido. ¿Por qué? Porque me las muestra en oración o en sueños, en cosas. Pero por la oración. Pero si nos acostamos a dormir, nos pasan las cosas, hermano. Entonces tenemos que estar orando. Yo los felicito porque están en esta vigilia. Y mis hermanos, que allá está mi hermano Hernandito Talero, que es compañero de milicia desde la iglesia Oraves, que su hijo también es ya pastor de la iglesia Mi Amado Jesús en Canadá. Y él es un hombre también que ha perseverado mucho en la oración y él ha visto la gloria de Dios. Entonces, no podemos dejar de orar, hermanos, por nuestros hermanos, nuestra familia, nuestros seres queridos, para que lleguen a los pies de Cristo, nuestros hijos, los padres que tienen vivos. Entonces, yo creo que nos vamos a poner de pie, vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que nos dé, como hablaba el apóstol Pablo, espíritu de revelación en el conocimiento de Él, y que nos dé un espíritu de oración para que estemos orando y que no nos dé pereza y quite todos los obstáculos. Señor mío, Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias por la revelación, Señor, de tu palabra, en el conocimiento tuyo, Señor, de no participar con la fiesta pagana, Señor. Tu palabra nos dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, Señor. Tenemos que conocer el origen de las cosas, Señor, para poder entender y comprender, Señor, las verdades tuyas, las verdades celestiales tuyas, Señor. Necesitamos la verdad en nuestra vida, necesitamos tu presencia, Espíritu Santo. Señor, te damos gracias esta noche por esta vigilia preciosa, Señor, porque en las vigilias de la noche tú te revelas, tú haces favores, Señor, tú nos sanas, nos levantas, nos dices qué tenemos que renunciar, qué es lo que tenemos que hacer, Señor, porque tú eres bueno, Señor.
y porque tu misericordia es para siempre, Señor. Te doy gracias por mis hermanos porque han estado atentos, Señor, al conocimiento de la verdad